Yo soy Fernando Krichmer, del grupo de cine Insurgente, y bueno, co-dirigí con los compañeros la película Serie Millones, que nos convoca aquí. Omar Neri de Mascaró Cine, y somos también de DOCA, la Asociación de Documentalistas. Bueno, el documental está basado en un hecho real, ¿no? Que es la recuperación, nosotros lo llamamos así, aunque generalmente ha sido publicitado por los medios hegemónicos como un robo, ¿no? Nosotros hicimos una recuperación de 10 millones de dólares del Banco Nacional de Desarrollo en 1972 durante la dictadura, digamos, sangrienta dictadura del general Agustín Lanusse. Que fue sangrienta, aunque claro, después lo opacaron, ¿no? Sus continuadores, que muchos de ellos coincidían absolutamente en sus ideas, ¿no? Que fueron los del 76. Esta fue la dictadura que empieza en el 66 y termina en el 73 con el regreso de Perón. Entonces, en torno a dos personajes que participaron de esa recuperación, uniéndolos a un grupo de jóvenes actores que tratan de, junto con ellos, reconstruir el tema, tratamos de traer al presente el debate sobre la militancia, la entrega en cuanto a la entrega por el otro, los ideales de la década del 70, y un poco a poner en presente, utilizando como excusa ese hecho, todos estos ejes de discusión, ¿no? Entonces, bueno, teníamos unos buenos protagonistas, un hecho muy interesante, unos archivos notables, que después te explico bien por qué en ese sentido. Entonces, la tentación de hacer un documental tradicional era muy fuerte, porque la historia era fuertísima, el material de archivo era muy fuertísimo y los testimonios posibles eran fuertísimos, pero decidimos dar un paso un poco más arriesgado de lo narrativo y tratar de hacer un documental distinto, ¿no? Sobre todo que hay mucha saturación de materiales políticos últimamente, y a veces un poco se empiezan a aparecer uno a otro. Entonces, bueno, la idea era como salir un poco de esta isotopía que iban tomando los distintos materiales sobre la época y tratar de romper un poco a nivel discursivo con esto y hacer algo un poco más, yo diría, en el nivel de la experimentación o todo esto. Y bueno, eso fue lo que intentamos como grupos que ya tenemos un largo recorrido en el documental político. Tanto los compañeros Mascaró como nosotros de Cine Insurgente nos enfrentamos ahí con un reto. Y bueno, decías cómo lo hicimos gracias también a la lucha. Nosotros estamos organizados en DOCA, documentalistas de la Argentina, y bueno, junto con ellos desde prácticamente el 2005 en adelante venimos peleando, incluso desde antes de la década del 90, por subsidios estatales para el documental y por la transparencia en la adjudicación de estos subsidios. Y bueno, con mucha lucha en la calle se logró que a partir del 2007 esta posibilidad sea cierta. Entonces fue también por primera vez un documental que hicimos con cierto apoyo del Estado. Digo cierto porque es muy poquito en relación a lo que cuesta una película. Bueno, tratamos de reemplazar ese pequeño recurso con bueno, algunas ideas que, bueno, algunas están logradas, otras menos, qué sé yo. Pero ese es el tipo de película que hicimos, un intento de llevar las ideas de esta generación a un público tal vez más extenso, un poco tratando de encontrar la vuelta formal de cómo podía interesarse a la gente. Sí, y también un poco en lo que vos decís, ampliar el público, ¿no? También un poco el juego de los formatos, la experimentación y todo el dispositivo, todos los distintos dispositivos que armamos para que la película vaya avanzando en la historia. También tienen el objetivo de romper el círculo de los espectadores que ya teníamos con las películas anteriores, ¿no? Entonces, también por ahí esto que vos decís de que los críticos se sintieron un poco cercanos a la historia y que pudieron, digamos, disfrutarla de alguna manera, era la intención primaria también del formato que elegimos para contarla, ¿no? De intentar, digamos, de alguna manera sacudir con la forma a determinado público al que no podemos llegar, porque muchas veces tiene el prejuicio de que un documental político es aburrido o bueno, baja línea, etcétera. Y la idea era justamente que sea una película donde haya humor, donde haya historias conmovedoras, donde haya encuentro, sorpresa, suspenso, ¿no? Sí, en ese sentido la llamamos una película, ni siquiera la llamamos un documental. O sea, nosotros mismos de hacer muchos documentales, y como dice él, tenemos un público medio cautivo en cuanto a la gente interesada en estos fenómenos. Ellos de hecho han hecho 5 películas sobre esta organización
que fue la organización guevarista más importante que hubo, que a veces está opacada porque mucha gente piensa la guerrilla como un epifenómeno del peronismo, pero en realidad prácticamente podemos decir que casi conjuntamente con las organizaciones guerrilleras peronistas surgieron otro tipo de organizaciones más ligadas al marxismo, más guevarista, ¿no? Podemos decirlo hoy día, viéndolo a la distancia. En esa época tal vez no se autotitulaban guevaristas, algunas venían del trotskismo, otras venían de experiencias como el Partido Comunista, rompiendo generalmente con ese tipo de experiencias se hicieron estas organizaciones. Nosotros no apuntábamos tanto a transmitir información, aunque sí sabíamos, en relación a lo que decís vos, que manejamos un hecho muy poco conocido, muy poco difundido, y una gran victoria en ese momento de la guerrilla contra la dictadura, que no es un tema menor, porque uno de los problemas que dice Omar, de lo aburrido, es que siempre en general están este tipo de comentarios contados desde la derrota, desde el bajón, las torturas, los muertos. Entonces la idea era tratar de recuperar lo que era la energía positiva de esta generación. Entonces no era tanto transmitir información, que digo, en esas películas que hicieron ellos, en otras que hemos hecho nosotros, como Diablo, Familia y Propiedad, está, digamos, mucho más extensamente explicitada la información. Acá tal vez no es tan importante la información, y es mucho más importante el tratamiento formal y la posibilidad de identificarse con dos seres humanos de carne y hueso, con sus contradicciones, con toda su humanidad y su carnadura, y además con todo lo alucinante que hicieron, ¿no? Por eso uno de los autores dice, bueno, era el mismo tipo que recoge una papa en el supermercado, otra dice, yo tenía una idea idealizada de los guerrilleros. O sea, esa relación interpersonal que se da entre los jóvenes actores, que llegan de casualidad a la película, convocados a un casting sin saber de qué se trata ni nada, que prácticamente ninguno tenía experiencia política previa, o por lo menos nosotros no lo sabíamos. Entabla, digamos, todo un conocimiento del hecho, y entabla también una relación de mucho racor afectivo, ¿no? Mucha identificación con los protagonistas. Entonces yo creo que esto ayuda a la identificación con ellos y sus ideas al espectador, ¿no? Entonces sí, estaba pensado de antes. Y después otra cosa que siempre decimos que no dijiste, que es que nosotros ya, por supuesto que todo lo que hacemos tiene que ver con producir ideas, con generar una reacción en el espectador, así que lo vamos probando con distintos tipos de públicos, parientes, amigos, colegas, gente que no entiende absolutamente nada, gente que entiende demasiado de los temas que estamos mostrando. Hicimos varias funciones, incluso una en el Malva, bastante multitudinaria, y ahí pudimos ver, bueno, cómo la gente se enganchaba, se reía en los momentos que tenía que reírse, incluso veía cosas que ni nosotros habíamos visto. Las evoluciones en ese sentido fueron ricas, incluso de colegas que en general son bastante jodidos, ¿no? Porque bueno, claro, a veces es imposible no estar en un lugar de cierto narcisismo cuando uno se postula como director de cine, creador audiovisual y esto, entonces a veces es difícil. Sin embargo, bueno, en la misma comunidad de colegas hemos tenido muy buenas devoluciones, mucha onda para difundir la película, entonces creo que eso, más que con una identificación política, tiene que ver con estos aspectos formales del tratamiento. Y te digo, eso es una cosa, lo de que se mezcla el humor, la comedia, el suspense, como dijo él, y otra cuestión fundamental para mí es el punto de vista, que es el de los guerrilleros, y a través de ellos trasladado al de los actores, o sea, el de una juventud despolitizada que los va descubriendo. En general siempre el punto de vista es desde arriba, ¿no? Tratando, digamos, de emitir juicios sobre la época, etc. Y después otra cuestión que ayuda mucho es que no es un hecho sangriento, es un hecho muy limpio, que si bien es un combate contra la dictadura, es un combate donde la dictadura es burlada, ¿no? Entonces esto permite meter mucho más, por más que hay muertos en el medio y todo a posteriori del hecho, pero sí meter alrededor del hecho mucho humor. Y nosotros también nos preguntamos eso. Entonces inventamos el dispositivo ese, que es dejarlos adentro del camarín el último día, con una cámara solos y con una serie de preguntas de cómo había sido la experiencia de haber hecho la película, de encontrarse con esos personajes, con esa gente. Y bueno, y de
de ese dispositivo, de esas respuestas, fue que se estructuró un poco también la película, ¿no? Ese material que en principio iba a ser casi de descarte, bueno, tampoco no le dimos mucha bola, no lo grabamos ni siquiera con una cámara demasiado sofisticada y el sonidista estaba grabando otra cosa porque al mismo tiempo teníamos que estar haciendo otra cosa y no nos daba los tiempos para tener otro día más de rodaje. Y bueno, en simultáneo se hizo eso, que no nos costaba nada porque los dejábamos solos, le prendíamos la cámara y a lo sumo el sonidista que nos reputió un poco porque estaba chequeando con una oreja cada cosa. Una oreja lo que se estaba actuando, los que todavía actúan, y los que ya habían actuado estaban, digamos, diciendo su parlamento de confesionario, sí, digamos, ¿no? Y en esta cuestión que decía Fernando también de ir pasando fragmentos de la película a distintos grupos, fue que surgió la idea de ese material incorporarlo a la película directamente, como estructura, como línea estructural primera de que el punto de vista también estaba puesto desde los jóvenes, ¿no? Ayudó a subrayar eso, porque nosotros la idea que teníamos que eso surgiera del mismo material que se diera durante el rodaje, pero por lo que te comentamos de el ahogo presupuestario, la relación fue como muy rápida, muy violenta, algunas cosas las pudimos captar, otras no. Entonces era muy interesante esto de que ellos pudieran reflexionar, digamos, frente a cámara, y nos dio mucha más certeza de lo que nosotros sospechábamos, que realmente les había producido un gran impacto, porque además lo manejamos con la misma técnica de cualquier narración, ¿no? La relación con ellos, esto de mostrar y ocultar, ¿no? O sea, cuando vos narrás, tenés un todo que vos lo conocés y vas mostrando y ocultando para ir generando el interés en el que escucha, ¿no? Desde una abuela que le está contando un cuento a un chico hasta quien hace un largometraje, ¿no? Entonces ellos mismos llegaban totalmente en bolas a la película y no se le entregaba un guión que ellos tenían que estudiar, como es lo que habitualmente les sucede en el casting, sino que ya el mismo casting era parte del rodaje y de un darse cuenta de ellos de qué era lo que estaba pasando ahí, ¿no? Que esos dos señores no eran los directores de la película, sino que eran los dos tipos que habían permitido la expropiación en el 72, enterarse de que antes de la dictadura, el 76, hubo otra dictadura, un poco los distintos detalles de la construcción, no solo intelectual de todo esto, sino la relación personal con los actores, ¿no? También, ¿qué no opinaron? Sí, no sé. Oscar, bueno, que él estaba como más... en principio ellos creían que se iba a hacer una película de ficción, ¿no? O sea, la primera impresión fue... Pero ya eso se fueron dando cuenta durante el rodaje, empezaron a entender el código de que no iba a ser completamente la ficción que ellos, especialmente Oscar, que él pensaba que se iba a hacer. Y bueno, y cuando la vio terminada, sí, le terminó de cerrar la idea de que lo que queríamos hacer era lo que finalmente se hizo, que era esta idea de que lo que importaba era el encuentro entre las dos generaciones y transmitir todas esas ideas, ¿no? Entonces Oscar por ahí desde el lado más cinematográfico, que por una formación que él tiene, nos reclamaba un poco que no era tan verosímil. Por ejemplo, no sé, la escena donde se los atrapa, se los agarra a los otros guardias. Nosotros pusimos 3 extras, que era lo que nos daban los 3 amigos que pudimos conseguir ese domingo por la tarde. Tampoco daba para más, no considerábamos que había poner más, y él estaba como muy enfatizaba mucho este tema de que habían sido 10 o 12, que quedaba como muy poco que eran 3, ¿no? Que no se veía la magnitud que había sido eso. Ese tipo de cosas, digamos, fueron las que se quejó Oscar. Y el turco no, el turco, que por ahí tenía una mirada más política, porque el turco fue el que después del 72 siguió militando, se fue a Roma y estuvo, cuando fue Videla a visitarlo al Papa en el 79, con un grupo de anarcos romanos incendiaron 150 autos en pleno Roma. Bueno, hicieron toda una movida ahí, y después se fue a Nicaragua a combatir durante 5 años en la revolución nicaragüense. Entonces era un tipo como más politizado, y me parece que estaba muy contento con cómo quedó la película. Hay unos testimonios que se llegaron a tomar el día del preestreno que están circulando, donde él cuenta un poco que estaba muy contento con la película, cómo había quedado.